Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Empezamos con el webinar, el último del año. Repasamos la actualidad de mercado en lo que es noviembre y de hecho prácticamente hasta el día de hoy. Y como veis aquí, esta será la agenda que toquemos. Como siempre, una pincelada de macro que no deja de ser relevante siempre en el impacto en nuestro universo de inversión, que son las tecnológicas. Pasaremos después por el performance de Satis en el mes y luego en lo que es mundo de cotizadas, el foco en dos de las que han presentado en este mes o que han afectado significativamente a la dinámica de mercado en tecnológicas, que son Nvidia y Google. Eh, para pasar a hacer una recapitulación de lo que ha ocurrido en 2025 hasta ahora y cómo vemos perspectivas en el 26 y una pequeña nota sobre, bueno, quizá no tan pequeña, sobre cómo vemos el panorama de Venture Capital, con una actualización sobre Hub 3 en particular y la habitual sección de preguntas y respuestas al final. Sin más, pasamos a macro. Bueno, incorporamos esta nota sobre, digamos que de perfil regulatorio en relación a que lo que nosotros hacemos aquí no es asesorar para invertir. eh, y pasamos a la agenda, empezando por macro. Nico. Sí, bueno, pues hacemos un repaso rápido de los principales eventos que hemos tenido en el último mes. Hemos querido hacerlo alrededor de una gráfica en la que podéis ver en las barras amarillas la probabilidad de que hubiera un recorte de tipos en la reunión de ayer, que efectivamente al final ha sido así, y la línea azul es la evolución de la cotización del Nasdaq. Y podemos ver cómo hubo 3 días clave, 19, 20 y 21 de noviembre. El 19 de noviembre se publicaron las actas del FONC, del Comité de la Reserva Federal, y en ellas se incluía una nota un poco sorprendente en la que se explicitaba la preocupación de la Fed por la posibilidad de una corrección desordenada en renta variable, y concretamente ligada a las acciones de inteligencia artificial, ¿no? Que podrían estar, según la Fed, desacoplándose de sus fundamentales. Al día siguiente tuvimos datos de empleo que podemos calificar como fine, o sea, ni lo suficientemente fuertes como para hablar de recalentamiento de la economía, ni tan débiles como para que el mercado descontara un hard landing o se animara a descontar en mayor medida ese recorte de tipos en diciembre, que como veis en aquel momento estaba la probabilidad bastante baja, de solo el 30%. Y además ese día de los datos de empleo coincidió con la publicación de Nvidia, que luego veremos en profundidad, pero que fue bastante buena. Y sin embargo, un poco todo este caldo de cultivo con las actas del FOM del día anterior, hablando de posible burbuja de IA, con los datos de empleo que, bueno, en tierra un poco de nadie, a pesar de que la publicación en principio fue buena. Ese día vimos el mayor round trip, o sea, el mayor viaje de ida y vuelta, o sea, en una sola sesión empezar subiendo un 2,4 para acabar cayendo un 2,1 en Nasdaq, y solo habíamos visto esta magnitud de cambio de signo en una sola sesión intradía en abril del 2025, ligado al tema del Liberation Day de Trump, y abril del 2020 ligado al momento pico de tensión en COVID. Sin embargo, al día siguiente, John Williams, el presidente del New York Fed, mostró un tono más dovish, quiso apaciguar de alguna manera el tema, y dijo que veía margen para bajadas de tipos adicionales, y ahí podemos ver cómo enseguida las barras amarillas suben, descontando esa mayor probabilidad de recorte, y ya se van a ir hacia el 99%, que es como han estado hasta que efectivamente el recorte se ha hecho ayer. Y en paralelo vemos como el Nasdaq, la línea azul, también había tocado fondo y empieza a recuperar un poco
todo lo que había perdido durante el mes de noviembre. Después el PC, que si recordáis, no había podido publicarse por el tema del cierre del gobierno. Se publica el de septiembre, o sea, va con un mes de retraso porque tendríamos que haber conocido el de octubre. Un PC totalmente en línea con lo esperado, 2,8% anual, tanto la subyacente como la general, 0,3% mensual la general, 0,2% mensual la subyacente, que si la anualizamos de manera así un poco a lo bruto, estaría en torno a 2,4 anual, es decir, que efectivamente se observa una tendencia de bajada de la inflación subyacente. Entonces, bueno, no movió la aguja porque estuvo totalmente en línea y ayer por fin conocíamos la decisión de la Fed, que evidentemente recortó 25 puntos los tipos, lo cual el mercado ya estaba descontando con un 99% de probabilidad y sobre todo hay que ver un poco los mensajes que dijo más allá de eso, ¿no? Que como siempre está haciendo últimamente Powell, parece que da una de cal y una de arena, pero en neto podemos decir que el mensaje fue ligeramente más dovish de lo esperado. Eh, con una inflación que reconoce que se ha moderado, pero que todavía está un poco elevada. Reconoce crecientes riesgos a la baja en el empleo. Y bueno, y luego otro tema aparte es el tema que el 1 de diciembre concluyó el quantitative tightening, es decir, la reducción de balance, eso ya estaba anunciado previamente. Pero además ayer comentó que va a empezar a hacer compras netas de letras a corto plazo para, no es quantitative easing, ni mucho menos, sino solamente para una gestión técnica de reservas ante los episodios de tensión de reservas bancarias que ha habido en octubre y noviembre en Estados Unidos. Entonces, bueno, aunque este último punto es simplemente un tema más técnico de la fontanería, digamos, del circuito del mercado monetario, pues el hecho de que la Fed se muestre también tan proclive a ayudar, pues también inclina un poco la balanza hacia ese tono más dovish. Y bueno, en conclusión podemos decir que ha sido un mes convulso, como vemos ahí en el zigzagueo de esa línea azul del Nasdaq. Y si pasamos a la siguiente. Y ahí podemos ver la performance de Isatis, que efectivamente pues también ha sufrido un poco en ese periodo comentado y ahora está pues recuperando y se encuentra pues cerca del 10% de rentabilidad en lo que va de año. Vale, pasamos si queréis entonces a comentar las dos principales presentaciones de resultados del mes de noviembre. En la primera ya ha mencionado Nico, Nvidia, que fue una presentación en realidad muy espectacular. Bate en revenues la guía que había dado para el mes, para el trimestre, y da una guía para el siguiente trimestre mayor que lo que el consenso del mercado tenía estimado. Como veis en la gráfica de la derecha, un +7,7 respecto a la guía, es decir, es en porcentaje desde hace un año y medio, junto con el primer trimestre del 25, la mayor superación de la guía previa en la presentación de ese trimestre y en valor absoluto la que más. Probablemente no es fácil pensar que a futuro puede batir, pero bueno, Nvidia nos tiene acostumbrados en general a sorpresas positivas y esta vez es sólidamente una más de esas veces que ha superado en revenues, que al final es el parámetro clave que tenemos que mirar, ¿no? Otro parámetro que también se mira es el gross margin, el margen bruto, porque está en niveles históricamente muy altos y hay bueno, un foco específico del mercado sobre qué ocurre con ese gross margin. Bueno, pues también sigue mejorando el gross margin hacia la zona del 75% aproximadamente, o sea que no hay alertas en este trimestre en relación con su capacidad de imponer precios, que es lo que está detrás de este margen bruto tan alto. Todo esto con el mérito de no tener en el trimestre más que 50 millones de dólares, que es nada, en ventas a China. Después de la presentación, que como veis a la izquierda, el mercado recibió con un -3,2%, se ha anunciado más recientemente
que se habilita a Nvidia a vender a China los H200, un poco al amparo de ese acuerdo que se hizo hace algunos meses de una especie de arancel inverso, en el que al vender a China, Nvidia paga al gobierno americano una tasa por poder hacer esa venta, ¿no? Ese fue un preludio de que ahora se pueda hacer esto, aunque claramente está en el contexto de una, llamémoslo, guerra geoeconómica entre China y Estados Unidos, con la inteligencia artificial en el centro, y probablemente Estados Unidos ve esto con el rabillo del ojo como algo menor, y si se convirtiera en algo más importante, no sería tan importante la tasa que recauda, lo importante es el posicionamiento estratégico como país. En definitiva, el trimestre bate fuerte a pesar de que no hace ventas a China, y ahora pues solo puede ser mejor porque va a poder hacer ventas a China, ¿no? Hay un cierto impacto en la publicación en flujo de caja libre con inventarios más altos. O sea, la conversión a flujo de caja, que había sido espectacular en trimestres previos, ha sido, digamos, coyunturalmente inferior, derivado de inventarios más altos y cuentas por cobrar más altas, como consecuencia el empaquetamiento mayor de lo que son las GPUs. Es decir, hay un proceso, digamos, de construcción del valor de ese inventario mayor, y luego también por mayor crédito a clientes grandes y plazos más largos de pago para facilitar toda esta financiación que ya hemos comentado alguna vez, que se antoja monumental y tan grande como una montaña, ¿no? Cuando mira uno a varios años vista. Este es un cierto impacto, probablemente un poco coyuntural, porque realmente ha sido un dato de trimestre de flujo de caja débil, pero en principio no proyectable a futuro. Y luego una de las líneas de negocio, que es las componentes de networking, que están subiendo de manera fuerte. Aquí se habla siempre de GPUs, pero el negocio de networking de Nvidia, que es el líder, crece a un 162% y pesa ya el 16% del volumen de negocio de data center. A nosotros nos parece que esto se suele despriorizar cuando se analiza Nvidia, pero es una componente clave de esa posición de ventaja competitiva que tiene Nvidia añadida a otras. En definitiva, como vemos abajo, las diversas generaciones de las GPUs, bueno, pues hasta ahora, incluyendo Blackwell, se las quitan de las manos. Las clouds, los que venden negocio nube en base a GPUs de Nvidia, lo tienen todo vendido, y todo lo que pueda vender Nvidia lo compran. Eh, y, y hay una cosa que destacamos aquí a la derecha. Bueno, destacamos dos cosas, ¿no? Una, el mensaje que dio el CEO de Nvidia, Jensen Huang, sobre la acumulación de demanda que tiene ahora. Hablaba de 500 billion, algo así como backlog, o sea, el conjunto de los pedidos, sin precisar en qué horizonte eso se traslada a demanda, pero en definitiva casi el triple del nivel de ingresos anual actual que tiene Nvidia, es decir, una demanda pues no digamos infinita, pero desproporcionadamente alta, y no hay a corto plazo problemas de demanda, ¿no? Primer mensaje. El segundo es el ritmo de innovación en estas GPUs, en estas generaciones de GPUs, donde Jensen lo que dice es: vamos a ir al ritmo de sacar una generación por año. En Blackwell casi ha cumplido, como veis ahí abajo, 24-25, 2024-2025. Eh, y en Rubin, pues se espera para 2026. De hecho, en este momento, cuando uno ve lo que se anuncian de centros de datos de las grandes nubes, todavía se están sirviendo Hoppers. Ya se empiezan a servir Blackwells desde hace meses, pero en mayor volumen ahora, y en este segundo semestre del 25, y ya hay demanda, con fuerte crecimiento de ingresos durante el año que viene, hacia la segunda mitad también, de Ruby, que es da 3 veces más rendimiento en GPU, y 7,5 veces más rendimiento en formato rack. Es decir, que hay, bueno, pues un poco esto de la demanda insaciable de los productos de Nvidia, ¿no? Pero por recuperar el segundo mensaje que está aquí a la derecha abajo en la página, cuando uno piensa con qué ojos debe estar mirando AMD o Intel el ritmo de innovación de Nvidia, y conectado con estas preocupaciones de si Nvidia va a perder
posición competitiva. Yo creo que los de Intel, por supuesto, y los de AMD bastante, deben ver como inalcanzable este ritmo de cada año saco una nueva generación que multiplica por varias veces el rendimiento de la de un año antes. Realmente es muy difícil estar a la altura de esta velocidad. En la siguiente, bueno, es en la siguiente página, queremos conectar estas novedades en las nuevas generaciones de GPUs con lo que han ido añadiendo, ¿no? Ampere hasta 2020 lo que permitía es hacer scale-up en lo que es la GPU. Hoppers han ido añadiendo en rack y con Blackwell estamos evolucionando hacia el data center y hacia las factorías y con Rubin hacia factorías de escala campus, es decir, a unas decenas de kilómetros de distancia. O sea, no es solo que vayan más rápido, sino que habilitan una mucha mayor escala de computación colectiva de esas GPUs. Y de intercomunicación entre todo esto. Quiero decir que la clave por la que vemos que la comunicación sube tanto tiene que ver con que todo esto está interconectado. De verdad, estas grandes nubes en estos momentos tienen del orden de 500 centros de datos repartidos por el mundo y a efectos de compartir carga interactúan ya. Lo van a hacer mucho más y doblarán en el plazo de estos 3 años el número de centros de datos. De manera tal que hace falta esa potencia de proceso en el rack, o sea, en cada una de las estanterías, en cada edificio de los que componen el centro de datos, para intercomunicar todos los racks, en todos los edificios entre ellos y entre todos los centros de datos de cualquier hiperescaler a nivel mundial. Es decir, el volumen de comunicación que hace falta es bastantes veces superior al actual. De ahí que suba Nvidia en esa línea 160%. Está vendido no solo la capacidad de proceso, también la capacidad de comunicaciones. Y un poco como recapitulación con NVIDIA, como veis, pues publicación un menos 3,2, más o menos en la zona en la que sigue estando ahora. Y aunque hablaremos ahora de Google y su reposicionamiento como líder en IA, y algunas dudas que han surgido en el mercado sobre qué supone esto para NVIDIA, a nosotros os anticipo la conclusión. Cuando terminemos con Google, nos parece que NVIDIA sigue muy bien posicionada. Como decía, la otra gran noticia del mes es la presentación de Google. Uno se plantea si es casualidad esto de que acaben de terminar un juicio en el que han dicho no es un monopolio en búsqueda porque el mundo de la IA va a embarrar la capacidad de ser monopolio, y Google había estado como un poco al ralentí en todo este tiempo y de repente a las pocas semanas salta esto que está en pantalla, que es el éxito del nuevo modelo Gemini 3. Líder en los benchmarks de inteligencia, hay benchmarks y test de todo tipo, esto cambia casi cada mes, pero de manera, digamos, incontestable, como veis a la derecha, en este índice Gemini 3 destaca y destaca como el número 1 por encima de todos los demás. Bueno, me ahorro el repasar las banderitas, veis muchas norteamericanas y chinas, y solo al final, en la posición 20, está Mistral, que es digamos, el digno representante europeo en este concurso global, donde Europa pues no es ni el G7, ni el G8, ni nada hasta el G20, el último. Recupero a Google como el número 1. Ha sorprendido a la comunidad porque realmente funciona muy bien. Funciona muy bien en casos de uso con agentes, que es la nueva, digamos, ola evolutiva de cómo se comunica la inteligencia artificial, que es de manera agéntica, entre agentes que van haciendo cada vez más pasos autónomos entre ellos, y luego de manera conectada e integrada con los otros productos de la suite de Google. No es casualidad, es decir, tiene que crear ese ecosistema, ese jardín vallado propio, y esto apalanca mucho a Google, esta potencia que ha demostrado Gemini 3.
Destaca también la mejora en programación, que es el primer caso de uso de más potencia que estamos viendo por otras startups. El caso de Claude en Anthropic, que sigue estando por delante de Google, pero que Google se pone muy a la altura. Y luego en Deep Thinking, donde también faltaba por superar a ChatGPT, que había sido un poco el pionero hasta prácticamente esta novedad con Google, ¿no? Un par de datos contextuales. La caída de usuarios activos diarios de un 6% en ChatGPT en 2 semanas desde ese lanzamiento de Gemini 3. O sea, hay un impacto claro en que la gente de repente ve que Gemini está muy bien y probablemente también ve que que ChatGPT estaba peor. Y luego quizá el símbolo, que lo habréis leído en nuestra carta del mes, del reconocimiento público a este éxito de Gemini, con Mark Benioff, el CEO de Salesforce, diciendo, he usado Gemini y no vuelvo a ChatGPT, básicamente. Y bueno, no es solo que sea el CEO y lo use en su casa, es el CEO de una de las empresas tecnológicas más representativas, ¿no? O sea, que no habla cualquiera. Pero esto refrendado días después por Sam Altman, el CEO de OpenAI, diciendo, lanza un código rojo, Code Red, para que toda la compañía se ponga detrás, con foco detrás de las iniciativas concretas que nos hacen volver a superar concretamente Gemini 3. Y a este revivir de Google en la carrera por la IA, que era algo que echábamos en falta. Yo creo que la comunidad en general y nosotros también, aunque nosotros, como veréis en la página siguiente, apostamos por ello. El siguiente bloque a la izquierda en esta página habla sobre el estado de arte de los LLMs, con una nota técnica de OpenRouter que habla de cómo ahora está funcionando el mundo de los LLMs y donde pone el acento en que ya el 50% de los tokens consumidos lo son en modelos de razonamiento, es decir, estos que son más pesadotes, más profundos. También habla de este efecto de zapatilla de cristal, donde, y esto cada uno lo va a entender enseguida, una vez que primero pruebas con uno, ChatGPT, no es fácil, no es habitual, hay una cierta resistencia a cambiar a otro si la primera vez que pruebas un modelo te funciona bien con tu problema. A Mark Benioff no le ha costado nada cambiar a Gemini, pero se ha tirado mucho tiempo con ChatGPT y no siempre ha sido el que mejor funcionaba. Entonces ese efecto todavía tiene cierta dominancia. Y particularmente en consumo, ChatGPT bueno, está declinando en su peso en el uso, pero mantiene tasas pues de ser el dominante todavía. Y luego el protagonismo de los modelos open source, que representan ya casi el 30% de la cuota de uso total. En gran parte porque al ser modelos más ligeros, eh, el coste es menor y típicamente van a adopción masiva con menos acento en la monetización. Y de ahí que haya pues también algunos representantes de origen chino, pero que, en fin, en definitiva tienen un peso que es destacable, que es ese 30% que damos ahí. Por avanzar con Google, no es solo que haya revivido en esta carrera por la IA con su modelo de lenguaje, con su LLM, sino que de repente sale hace pocos días una noticia en la que Meta, su archienemigo, eh, parece que está interesado en comprar sus TPUs. Google sabéis que tiene como las GPUs de NVIDIA, que son procesadores paralelos de propósito múltiple, propósito generalista, pues Google tiene los suyos específicamente pensados para su caso de uso. Y su caso de uso es publicidad programática, que es el mismo de Meta, su competidor acérrimo. Bueno, pues Meta tiene interés en comprar TPUs y está dispuesto a pagar caro a su mayor competidor a cambio de una tecnología que le habilita mucho mejor para poder competir en publicidad programática. Eh, Aquí veis un poco los tres impactos, ¿no?, que nosotros entendemos que derivan. Por un lado, Google desbloquea un nuevo negocio, no es gran peso hoy por hoy, incluso aunque Meta pueda ser un cliente relevante. Recordáis que Meta es de estos 4 grandes que tienen un CAPEX de 30, 40, 50 billones de dólares anuales,
en gran parte destinada, probablemente más de la mitad, a procesadores, a TPUs y a GPUs. Aquí tiene un trozo de esta tarta de mercado Google por morder que se abre, aunque probablemente muy orientada a ese caso de uso de publicidad digital. Veremos si hay más casos que no sean publicidad digital con Meta y veremos si muerde la parte grande de la tarta, que es la que tiene Nvidia con GPUs generalistas. Ya os voy anticipando que está en el párrafo de abajo, que nosotros pensamos que no va a ser tan material. Esto también, este desbloqueo de este negocio para Google, pone encima de la mesa una temática que a nosotros nos ha parecido como una tendencia clara a futuro, que es la integración vertical de la IA. Todos están intentando apostar en la medida de sus posibilidades a coger desde abajo, en la pirámide que conocéis de nuestro marco conceptual, hacia arriba, todo, de manera que si pueden, hacen desde el semiconductor hasta entregarle al cliente final la mano con el servicio final. Y en ese camino, Google ha hecho sus propias TPUs y Meta las quiere comprar para integrarlas a su manera. Esa tendencia a la integración vertical, y el que no lo puede hacer tiene un problema competitivo, a nosotros nos parece que es una dimensión clave de lo que va a ocurrir en los próximos 2-3 años. Y por último, esas barreras de entrada y ese crecimiento superior al cloud tradicional que ofrece hacia Google, ¿no? O sea que esta primera derivada de qué supone este acuerdo con Meta, lo resumiríamos de esa manera. La segunda es si esto supone un viento de cara para Nvidia. Claramente al mercado al día siguiente le parecía que sí, porque lo que Meta iba a comprar a Nvidia parece que ahora lo va a comprar a Google. Y de manera que Nvidia parece que podría empezar a competir no contra otros chips de AMD, por ejemplo, sino contra un stack completo que ofrezca otro, Google o Meta, ¿no? En esa integración de TPUs. Y luego hay un tercer impacto que es ¿a quién beneficia esto más allá de Google? Bueno, pues, ¿quiénes están en la cadena de suministro de las TPUs de Google? Broadcom, Lumentum, Celestica. Hay más, pero en estas no hay más que mirar el impacto en el precio en aquellos días después de la presentación de ese rumor, y se aprecia enseguida el impacto del mercado pensando que aquí hay un upside surprise en los revenues en los próximos meses. Con todo, y luego Pepe hará un poquito también de desarrollo de esa idea, a nosotros nos parece que el grueso del entrenamiento en inteligencia artificial sigue necesitando arquitecturas GPU generalistas y programables, y que Nvidia mantiene una posición prácticamente imposible de coger a este ritmo de innovación de una nueva generación de GPUs al año, pero también combinando eso con red, como decía antes Pepe, y con software. Ya hemos hablado más veces de CUDA. Por tanto, y por cerrar conclusión sobre estas dos, pues creo que nos ha ido muy bien apostando a que Google era un gigante dormido que no tenía sentido que no estuviera en el podio y quizá el líder en inteligencia artificial. Y este último mes nos ha venido a dar las razones. La mayor posición lo era ya en la cartera, pero en este momento, por méritos propios, no porque hayamos incrementado más posición, sino por revalorización. Y dos, Nvidia, esto es una fuente de ingresos para Google, pero no erosiona nuestras perspectivas de que Nvidia es difícil de coger, prácticamente imposible en esta carrera, en el horizonte que podemos planificar, que es los pocos años por delante de lo que vemos con Blackwell o lo que vemos con Rubin. Y estos son un poco los comentarios sobre Nvidia y sobre Google. Con esto doy paso a recapitulación del año con Pepe. Muy bien, aun cuando nos quedan todavía 3 semanas para acabar el año, como no nos vamos a volver a ver como habitual hasta el segundo jueves de enero a las 5 de la tarde, creo que es conveniente que hagamos un examen de lo que hemos hecho durante este año. ¿Qué hemos hecho mal? Pues hemos hecho mal el que hemos estado sobreexpuestos al SaaS, al software como servicio. Han publicado bien prácticamente todas las compañías que nosotros teníamos en cartera y prácticamente
todas las que estaban en esos clústeres de Sales and Marketing, como hay a la derecha, o de ERPs, los SAP, Oracle, todos estos han publicado bien, pero el mercado les ha penalizado con fuerza. Por dos razones. Una, porque la inteligencia artificial reduce el número de puestos de trabajo en las oficinas. Y la mayoría de estas compañías facturan una licencia por puesto de trabajo. Como consecuencia, pues hay menos puestos de trabajo y estas compañías, aunque han conseguido cubrir ese gap en este año, el mercado estima que van a seguir reduciendo puestos de trabajo y cada vez va a resultar más difícil. La segunda derivada es porque la aplicación fundamental de inteligencia artificial en los modelos que cobran, en los modelos cerrados, es el desarrollo de aplicaciones. No solo escribir los programas, sino todo el ciclo de vida de desarrollar aplicaciones. De modo tal que cada vez el software será más barato y, por tanto, hacer nuevo software costará menos y progresivamente, y la cuestión es a qué velocidad, la inteligencia artificial se irá comiendo funciones que hoy se está pagando como un servicio software. Nosotros hemos estado sobreexpuestos porque históricamente siempre hemos estado mucho en este sector. Vimos la tendencia, era bastante evidente hacia mediados de año, hemos reducido exposición, pero nos ha penalizado. Hemos tenido siempre fuerte posición también en middleware. Middleware en estos momentos queda restringido a ciberseguridad, bases de datos y observabilidad, que históricamente la hemos tenido en esta capa, está siendo absorbida por ciberseguridad. Ciberseguridad con el incremento de software y de software generado automáticamente, por tanto con menos controles, pasa a ser un área más caliente. Hay más ataques, es necesaria mayor protección. Y esa mayor protección implica conseguir más datos para determinar si estamos siendo atacados o no. Hemos tenido fuerte posición y nos ha ido bien. Hemos estado en hiperescalers, en las tres grandes nubes, y hemos acertado con el ganador. Tenemos la mayor posición, nos pasamos habitualmente del máximo permitido y tenemos que reducir posición. Somos una SICAV, no podemos tener más del 10% de la cartera en una sola compañía y nos vemos obligados a reducir cuando pasa por incremento de valor. Y hemos tenido una menor exposición a la capa de semiconductores y de hardware, que son, como hemos comentado, las que han liderado el incremento en valor de las acciones durante este año. A favor también hemos hecho bien la cobertura del dólar, que la cogimos en el mejor momento y nos hemos ahorrado para los inversores españoles que invierten en tecnología en Estados Unidos 13 puntos porcentuales, y también hemos manejado bien el juego con opciones de calls y puts. El resultado en estos momentos es cerca de ese 10%, que bueno, hay que ver qué pasa de aquí a final de año, pero esto es lo que hemos conseguido hasta ahora. Y si vamos a 2026, que seguramente es lo que más está en la mente de todos, la primera pregunta, lo que teme el mercado, y lo hemos visto desde la primera transparencia, es que la inteligencia artificial sea una burbuja. Por eso he querido titular esta lámina con: la inteligencia artificial no es una burbuja, no lo es. Va a dar mucho resultado en el tiempo y es la fuerza transformadora más importante que desde luego yo he vivido, y probablemente, en fin, de una intensidad sin precedentes. Lo que no sabemos es la velocidad a la que va a penetrar, y tampoco, desde luego, no está exenta de que haya baches en el camino.
La otra tendencia es que los modelos, los que posibilitan la inteligencia artificial, GPT, Plot, lo que tienen claro en estos momentos es que la razón principal por la que los modelos están mejorando es lo que hemos llamado fuerza bruta, la potencia de proceso, el nivel de paralelismo y cuántas instrucciones pueden ejecutar por segundo y la velocidad a la que se intercomunican esos procesadores. Esa fuerza bruta. Si miramos la pirámide que tenemos a la derecha, que es la pirámide de siempre que nosotros hemos visto, lo que mueve el dial son los modelos funcionales. ChatGPT, Anthropic, pero quien está facturando son los hiperescaladores. Amazon Web Services, Azure de Microsoft, Google Cloud Platform. Y en estos momentos, Oracle, que publicó ayer, como habéis visto, Meta, de otra manera, y también de otra manera Apple. Estos son de verdad los que están sacando partido a la inteligencia artificial, porque la parte de aplicaciones en el SaaS Legacy, que es el histórico que factura por puestos de trabajo, el incremento como consecuencia de la inteligencia artificial en media está en el orden del 2%. Se espera que crezca mucho más el año que viene, pero aun cuando multiplicara por 3, no sería relevante dentro del dibujo. A la derecha en aplicaciones tenemos las empresas nativas de software en inteligencia artificial, que estas sí que lo están haciendo muy bien. En lo que es la aplicación central de negocio, que es desarrollo de software, aunque os pueda parecer que esto no es muy importante a nivel empresarial, en las grandes empresas, en el BBVA hay 30.000 personas dedicadas a esta historia. Es decir, del orden de un 20 y algo por ciento de la plantilla. En las muy grandes empresas estamos hablando de una cantidad muy importante de fuerza de trabajo. Estas aplicaciones, que hay unas cuantas ya nativas digitales, tienen mucha potencia y es también donde tanto las nubes, los hiperescalers, que su fuerza son los programadores que hay ahí, los programadores que están trabajando con sus stacks, con sus facilidades, como los modelos fundacionales, que es la aplicación desarrollo de software que más dinero les da, están todos ahí. Por tanto, ¿qué es lo que va a pasar probablemente? Los hiperescalers van a seguir tirando. Y si van a seguir tirando, quiere decir que van a tener que instalar más hardware, más semiconductores, más CAPEX en semiconductores y hardware. La otra, y por tanto, no va a haber burbuja. ¿Cuál es el siguiente dato y por qué me baso en eso? Porque quien sabe todo lo que se está moviendo en inteligencia artificial, tanto en los modelos fundacionales como en las aplicaciones nativas, quien tiene todos los datos son las nubes, que es donde está rodando todo. Y estos han comprometido CAPEX en los próximos 3 años por 500.000 millones a la estimación de estos momentos. Y como hemos dicho, hay unos cuantos más dentro del dibujo. Por tanto, ellos lo tienen claro. Hay encargados centros de datos por valor de 56 gigavatios, el equivalente a 56 centrales nucleares de Almaraz, para ser instalados en los próximos 2 años. Un gigavat mueve 56 billones de dólares de inversión. Este es el dato, esto es lo que va a ocurrir. ¿Significa que estos 56 gigawatts se van a construir en el plazo que hemos dicho? Pues probablemente aquí hay algo de economía circular, o bastante, de economía circular dentro de ese dibujo, la que hemos dicho de OpenAI. ¿Qué impacto tiene y cómo se descuenta? ¿Y cuándo? Lo que sí sabemos es que en el año 2026 vamos a enfrentar la primera de las barreras de la inteligencia artificial, la de la financiación. Y van a ocurrir salidas a bolsa de los grandes modelos, OpenAI, Anthropic seguro, Perplexity probablemente también, y algunas de las grandes nativas de IA, Cursor, Sierra, Antega, todas estas van a salir a bolsa. Y en ese momento sí sabremos
todos los datos que hay en el sector y probablemente se verá, como Warren Buffett decía muy bien, quién ha nadado desnudo. Pero esta fuerza existe y va a transformar la manera en la que se trabaja en oficinas, se diseña software, se fabrica en factorías, la robótica. Todo esto va a ser alterado por toda esta movida. Por tanto, como estrategia nuestra, seguiremos reduciendo el peso en software como servicio. Mantenemos y no incrementaremos posición en hiperescaladores y en middleware. Y sí incrementaremos exposición a semiconductores. Hemos hablado de procesadores, en el que NVIDIA es el único procesador generalista, el que ataca todo tipo de cargas. Durante este año hemos distinguido entre cargas de entrenamiento para que los modelos aprendan y cargas de inferencia para que los demás le preguntemos. Nadie sabe muy bien en estos momentos cómo se va a mover esa necesidad de potencia de proceso entre entrenamiento e inferencia, porque la forma de aplicarla está variando y por tanto la necesidad de entrenar y la forma de preguntar está variando. La manera en la que se está ensayando no es tanto una cuestión pregunta-respuesta, por muy larga que sea la pregunta, como puede ser un programa, es agentes autónomos que hagan el trabajo por nuestra cuenta. Es decir, varios niveles de abstracción en el razonamiento. Por tanto, muchos más gastos de imágenes digitales, de tokens y mucho más nivel de abstracción. Esto significa, si no sabemos muy bien por dónde va a ir, que los procesadores generalistas como NVIDIA van a seguir dominando y que claramente los ASICs, los específicos para una aplicación, van a tener su hueco y estarán muy bien diseñados para aquellos que los utilizan fuertemente en sus propias aplicaciones. Hemos visto Google para búsqueda, Amazon para logística, seguro. De manera general, no está claro cuál es el porcentaje que va a ir a un lado y va a ir a otro. Y por otro lado, no son solo procesadores. El cuello de botella en estos momentos, por el que NVIDIA no suministra más, por un lado hemos dicho que es la fundición, Taiwan Semiconductor, que a su vez tiene sus propios cuellos de botella. Pero por otro lado, NVIDIA, para montar el procesador, le hacen falta memorias de ancho de banda grande, que el mercado no da suministro. Hynix o Micron están secas en ese suministro. Y le hace falta comunicación óptica, como hemos dicho, donde hay un par de elementos clave. Lumentum es uno de ellos, con los láseres ópticos, o Marvell, con el proceso digital de señales. Es decir, todo este mundo es el que se va a mover. Por tanto, desde esa óptica, nosotros vamos a estar más en esa pata, en semiconductores y hardware. Y seguiremos jugando a la cobertura del dólar. Vemos un entorno no estable en estos momentos y también seguiremos jugando con opciones. Esto es un poco cómo vemos el año en estos momentos al nivel de lo que podemos ver. Pasamos entonces a hacer un punto sobre Venture Capital. ¿Estás por ahí, Irene? Sí. Y micrófono. Perdón, Alfredo, es muy rápido sobre el Capital Call porque es justo de hoy. Un segundo que le tengo que dejar. Yo creo que le he dado antes acceso con el micrófono. Sí. Pero bueno, es muy telegráfico en todo caso. Sí. Bueno, lo cuento yo. Yo creo que ha tenido que salir para una reunión. Nada, solo comentar que hemos lanzado el Capital Call del 15% que comentamos que preveíamos hacer en Hawk 3. Está lanzado hoy y bueno, con el periodo estándar de límite para hacer las aportaciones, de manera que entren antes de final de 2025. Es una nota muy concreta. Y ya te doy paso, Alfredo, para que nos hagas un breve repaso. Son las 6 menos 11, por tanto tienes 11 minutos para cubrir. Siete, tenía 7. Sí, no, vamos, podemos ser ágiles. Queríamos, se ha hecho bastante hincapié, ¿no? en inteligencia artificial y comentaba Pepe, ¿no? Si la
primera derivada es de esta fuerza transformadora, pues la transformación, valga la redundancia, de trabajos en entornos de oficina, ¿no? Pues desde desarrollo de código hasta eh, hacer presentaciones, trabajos de análisis. La segunda derivada, evidentemente, es la robótica, ¿no? Y trabajos en entornos industriales y más trabajos de blue collar. Y en este sentido, ya dimos una pequeña pincelada, ¿no? De alguna cosita que estábamos viendo. Es un sector en el que estamos investigando y en el que están sucediendo movimientos tectónicos en el sector. El primero es, y yo creo que merece la pena destacar, es el proyecto Prometheus, ¿no? Que hace que Jeff Bezos vuelva a enfundarse los guantes de CEO y han levantado una ronda pre-seed de 6,2 billón, ¿no? Pero sigue habiendo más noticias que son muy relevantes en este sector concreto. DeepMind, por ejemplo, que es el AI Lab, más allá de los principales del mundo, ¿no? Pero en concreto es el de Google, pues ha contratado al director de tecnología de Boston Dynamics, que es uno de los pioneros en desarrollo de robots, tanto de hardware como de software, ¿no? Y además ha habido ha habido compañías que han levantado rondas bastante relevantes de las grandes plataformas, tipo Union Square Ventures, Lightspeed y demás que ahí mencionamos, ¿no? Recomendamos, por ejemplo, si alguien tiene tiempo, ver un vídeo de Sunday, ¿no? Y este prototipo de robot que ni siquiera es humanoide, pero cómo hace las tareas, ¿no? Desde meter copas en un fregaplatos a doblar calcetines. Y esto es una realidad que viene, ¿no? Seguimos viendo o sigue esta tendencia de megarondas que mencionábamos en el anterior webinar, varias compañías levantando rondas de billions y cientos de millones, incluso algunas más que no están aquí. Una tendencia que también nos parecía que merecía la pena destacar. Venimos de años con pocas IPOs, mercados privados cada vez más profundos, ¿no? Databricks, y lo comentamos, había levantado una serie K, una ronda serie K. Bueno, pues parece que hay una ola de nuevas compañías, o no tan nuevas como Canva, que vuelven a ver en la IPO, pues ese último perk, ¿no? Para empleados y ese destino que sirve para dar liquidez bueno, a empleados, ¿no? Primero y a socios, ¿no? Sin dar fechas concretas, pero sí que parece que OpenAI y Eleven Labs, Anthropic, no hablan pues de que buscarán un IPO algo más rápido, ¿no? Em, lo que pensamos que evidentemente es positivo, ¿no? Pasamos y vamos aquí a un debate que se está sucediendo con cierta frecuencia, ¿no? Y es esa visión más pesimista de Europa versus esta corriente que ya mencionamos un poquito el otro día, y por eso hoy queríamos profundizar en esta corriente más optimista y posibilista de lo que puede ser Europa y de lo que debe ser Europa, ¿no? Los más pesimistas, ¿a qué argumentos se aferran? Hombre, pues se aferran a ciertos argumentos que no dejan de ser eh, eh, datos concretos y que no se pueden discutir. Oye, pues el sector de semiconductores, ¿no? En la base de la pirámide de todo lo que es esa creación de valor en el mundo digital. Oye, pues simplemente se puede ver lo que es Estados Unidos y lo que es Europa, que es el verde. Hombre, pues sí parece que hay recorrido y que Europa tiene y debe ponerse las pilas. Ha circulado mucho en las últimas días y ha habido mucho debate sobre el exceso de regulación en Europa hasta el punto de que Europa va a ganar este año o va a ingresar más dinero por multas a grandes tecnológicas europeas que por impuestos a grandes, perdona, por multas a grandes tecnológicas americanas que por impuestos a grandes tecnológicas europeas. Bueno, pues efectivamente hay recorrido, ¿no? Hay recorrido, pero vemos una corriente muy positiva
y sobre todo en nuestro sector, ¿no? Pero el Venture Capital tiene la suerte de estar hoy bueno, pues viendo esas compañías que son un poco esa cresta de lo que es una ola que después transforma, ¿no? Y hay proyectos, ¿no? Como el Proyecto Europa, que de alguna manera pues pretende hacer Europa grande otra vez, ¿no? Y este es un proyecto que de alguna manera persigue pues crear ese caldo de cultivo al estilo de Y Combinator en Estados Unidos, y es un proyecto, oye, pues que pretende invertir en emprendedores de menos de 25 años, simplemente gente que tenga una idea, pero apoyar a gente brillante, y es una especie de fondo barra iniciativa con capital de grandes emprendedores y de gente relevante del ecosistema europeo. Y esta forma de hacer comunidad, esta forma de promover, ¿no? Desde la base, que es, oye, pues el talento más joven, es la forma de generar esa rueda, ¿no? Y esos círculos virtuosos que ya vemos en mercados más maduros como son el de San Francisco. Es injusta a veces la comparación, ¿no? Pues los hubs de innovación en Estados Unidos con los europeos, porque es como y entiéndase, ¿no? Pero comparar a un adulto con un adolescente, ¿no? Entonces, este tipo de iniciativas son necesarias, las vemos muy positivas y insisto, hay en Europa una corriente de emprendedores que verdaderamente creen que aquí se pueden hacer grandes empresas, y una de estas, por ejemplo, es N8N, ¿no? Que decía, oye, a mí yo pude haber entrado en Y Combinator, pero preferí, o sea, me tenía que ir a Delaware, y yo quiero hacer una gran empresa desde Alemania y sé que puedo hacer una gran empresa desde Alemania. Entonces, nosotros estamos muy alineados con este sentimiento. Pensamos que en Europa hay un súper talento y verdaderamente creemos que hay una oportunidad de hacer grandes compañías, para que, oye, pues ese tipo de gráficos que vemos a la izquierda, Europa vuelva a ser cada vez más relevante, ¿no? Y esto sí, un poco como resumen de lo más relevante que ha pasado desde en el último mes. Como hemos dicho alguna vez, el talento se distribuye de manera aleatoria por los genes. Dios lo reparte de cualquier manera y seguramente en Europa proporcionalmente nos ha tocado muy parecido a lo que toca en Estados Unidos. El capital no es así. El capital ya se ha ido acumulando y nadie en Europa va a poder hacer un modelo como los grandes de Estados Unidos. Como no se va a poder hacer una nube del tamaño de las de Estados Unidos. Y como seguramente Estados Unidos no se va a dejar que le pongamos multas a las tecnológicas. Con toda seguridad no se va a dejar. Lo cual quiere decir que la oportunidad está justo en aprovechar esa customización, esas pequeñas cosas que vemos donde probablemente con nuestro ticket inicial, con 2 millones de euros, podemos hacer cambiar la vida a un emprendedor, a alguien con una gran idea que en una esquina de una oportunidad la ha visto. Y ese es nuestro hueco. Y ahí creemos que es donde se puede jugar. Nunca a gran escala. Esa partida la hemos perdido. Especialmente desde que, es que no me puedo refrenar, perdón. Desde que nos dan fondos para gastar, no nos los gastamos y los tenemos que devolver desde el sector público. Y yo creo que las derivadas aquí son múltiples, pero seguramente tendremos preguntas porque, en fin, son intervenciones donde cada uno tiene su opinión dentro de este rollo y en la medida que podamos aclararlo, pues aquí estamos. Sí. Pedro. La primera pregunta nos preguntan por Snowflake. ¿Qué opinamos? Bueno, Snowflake forma parte de middleware, es la base de datos por excelencia cuando se refiere a datos estructurados. Datos como los que teníamos en la historia de tablas en formato estándar, técnicamente hablando SQL, que formaban los data warehouses, los grandes almacenes de información a partir de los cuales se obtenía la información de gestión. Este es su punto fuerte, haberlo hecho en la nube, haberlo hecho, digamos, multinube, independiente de carga y muy eficiente. Hoy, los datos que hacen falta para entrenar modelos, porque se usan para cualquier cosa, son de todo tipo. Datos no estructurados y tokens, imágenes digitales de comportamiento de robots,
o de procesos para que otros robots vayan aprendiendo. Los dos competidores que están en este espacio son Snowflake y Databricks. Databricks ha arrancado desde esta parte de aquí, de datos no estructurados. Snowflake de estructurados. Los dos van en la misma dirección y convergerán. Databricks no es cotizada, es privada. Es posible que haya IPO este año, pero ninguna de las dos, o sea, no tiene necesidades fuertes de inversión. Por tanto, podría ser que no. Ese tipo de estructuras de datos, las grandes nubes que las necesitan para sus desarrolladores, no las tienen. Y el tamaño de investigación que hace falta para hacerlo y la dedicación supone despistarse respecto a lo que es su punto fuerte. Ellos tienen que mantener fieles su base de clientes, los desarrolladores que ya han capturado y que están empezando con inteligencia artificial y manteniendo lo que han hecho en esas nubes. Desde ese punto de vista, creemos que no van a entrar en las zonas de middleware, ciberseguridad o datos en los próximos 3 años. Después veremos. Otra historia es el precio. El precio es muy alto, el precio de la acción. Está cotizada para la perfección, a 20 veces ventas. No te puedes permitir un despiste, tienes que sobrepasar con mucho y sorprender al mercado. En esta publicación han cumplido, han superado por 3 puntos, también en margen, pero al mercado le ha parecido insuficiente. Hay quizá un par de cosas ahí adicionales, yo creo, Pepe, que es, y volviendo un poco a nuestra tesis de por qué estamos despriorizando SaaS y por qué estamos manteniendo middleware, aunque siendo selectivos, ¿no? Snowflake estaría en middleware y estaría entre las que a nosotros nos gustan, a pesar de que, como dice Pepe, pues casi 20 veces ventas es una valoración demandante. No te puedes permitir tropiezos porque bajas varios pisos de golpe el escalón que te has tropezado. Pero lo que iba es, el mercado está mirando con lupa, ¿te suma o te resta la inteligencia artificial en esto del SaaS y en el tema del middleware? Y Snowflake no factura por empleados, factura por volumen de datos computado. Estas bases de datos que consultas, en particular en entornos multinube, Sí, eso es importante, sí. eso es un viento de cola. Es decir, y es parte de nuestra tesis también en Venture Capital, la observabilidad va a más porque los datos explosionan, Hay muchos más datos. porque los agentes crean datos y gestionan, envían, comparten y transforman datos. Sí. Entonces Snowflake está con el viento de cola de esa tendencia a su favor, pero el mercado está mirando con lupa, vale, ya sé que no facturas por empleado, ahora, ¿cuánto te suma la inteligencia artificial? Porque si de verdad te vieras muy favorecido, en lugar de crecer al 27% que crecías el trimestre anterior, deberías de estar reacelerando a mucho más, porque los datos están explosionando por las IAs. Y lo que ha publicado Snowflake es reacelerar del 27 al 29, que está bien, pero ha sabido a poco. No, pero el punto ahí, que cualquiera de estas preguntas se puede profundizar muchísimo. ¿Cuál es la razón? La razón es que los grandes, aquellos a los que más se factura por software como servicio, las grandes empresas no están en estos momentos desplegando masivamente inteligencia artificial, porque tienen mucho miedo a una serie de cosas. Esto daría para otra charla. Y donde está Snowflake es en gran empresa en información de gestión, a partir de data warehouses. Por tanto, lo están utilizando poco, en proyectos, en ensayos, en despliegue, pero no en manera masiva en reemplazar el sistema de información de gestión del BBVA, por poner un ejemplo. ¿Más preguntas? Sí. Sobre el ritmo de inversión en data centers, nos preguntan si vemos sostenible que este ritmo se mantenga durante 2026. Seguro. Durante 2026 ese ritmo es seguro. Amazon ha anunciado que va a hacer 5 gigawatts. 5 gigawatts son 250 billion, de los cuales el 60%, 150, van a hardware y memoria, procesadores,
comunicaciones ópticas, Amazon es el primero, pero proporcionalmente con el peso de las nubes, si lo extrapolas, te da. ¿Cuál es la parte que vemos que seguramente es más endeble? Pues Altman, que quiere construir una nube él para OpenAI. Y él solo ha dicho que, ¿cuántos son? ¿4 años? ¿5 años? Hace 26, lo cual significa que en 4 o 5 años pues tiene que ser capaz de movilizar, ¿cuánto? 1.4 trillón. 1.4 trillón en 8 años. En Es lo 8 que creo que ha años. dicho. O sea, es decir, y eso es algo que está muy en las nubes. Quiero decir que No hay más que ver la presentación de anoche de Oracle. claro, o sea, en estos momentos No cuadra. nadie puede decir que esas piedras del camino no existan. ¿Hasta qué punto el mercado está descontando que hay una parte de OpenAI que no va a entrar? Pues probablemente no mucho en estos momentos. Por tanto, ese cálculo fino y las fechas en las que van a hacer el IPO, estos nuevos, puede dar una pauta de cuándo nos podemos encontrar tropiezos, esos agujeros en el camino. Como dice nuestro presidente, es imposible hacer market timing. Pero lo que sí es una previsión de por dónde creemos que van a ir las cosas, independientemente de lo que, no independientemente, sino integrando lo que los analistas están diciendo. Vemos que hay una especialización muy fuerte en software, otra muy diferente en semiconductores y otra en ciberseguridad. Y los analistas no se hablan unos con otros. La misión nuestra como tecnólogos que cubrimos toda la pirámide es integrar todo. Por tanto, desde ese punto de vista, claro que si el mercado como un conjunto se mueve de no sé qué manera y no nos hemos cubierto de la divisa o de opciones, pues lo pasaremos todos mal. Pero dentro de la tecnología intentamos adivinar por dónde van a ir las cosas. Por tanto, sí se van a construir en 2026 probablemente del orden de unos 20 gigawatts. Y eso da para las cifras en globales que hemos visto. Perfecto. Nos pregunta también si dentro de hardware, ¿qué subsegmentos vemos más interesantes? Vamos a ver, en el hardware hay dos grandes corrientes o dos grandes familias. Una de ellas los que hacen productos terminados. Productos terminados como pueda ser Arista, Hewlett Packard, Lenovo, Dell, Casia. Esto ha tenido un tirón formidable durante este año. Creemos que va a seguir tirando porque hace falta capacidad, pero no es lo que más va a tirar. Lo que más va a tirar son los componentes de hardware que se montan en los hiperescaladores, en los centros de datos, en sus propios chips o en su propia infraestructura. Básicamente comunicaciones de todo tipo, Cisco por supuesto, Arista también, pero sobre todo comunicaciones ópticas. Lumentum es el ejemplo más claro. Y también el cuello de botella de memorias. Memorias hoy es un cuello de botella. Si miráis ese tipo de compañías, han subido, la revalorización ha sido de 3 dígitos durante este año. No tanto, en Hynix no tanto, sí, yo creo que en Hynix también, todas ellas, en todas ellas, en el año year to date. Ahí sigue habiendo cuello de botella en lo que son memorias de gran ancho de banda, las HBM. Es, memorias, comunicaciones de tecnología base, no tanto de montaje completo. Y la última pregunta que tenemos, si creéis que en 2026 seguirá siendo un entorno en el que habría que cubrir la divisa euro-dólar. Juan. Vamos a ver. Justo ayer se ha confirmado, lo contaba antes Nico, la perspectiva de tipos que bajan ahora y una más el año que viene, dice Powell, 2 más interpreta la mayoría del mercado. Si eso es así, probablemente uno podría esperar que no se va a mover mucho. Depende también de si Europa empieza a subir, que hay algunas voces que dicen que bajar ya no va a bajar y que quizá suba. Para nosotros son un poco los indicadores clave, el posicionamiento relativo de tipo de interés entre Europa y Estados Unidos a efectos de mirar la evolución del tipo de cambio. Hoy por hoy nosotros seguimos cubriendo toda la posición.
Pero probablemente a medida que veamos desenvolverse esta evolución de tipos entre Europa y Estados Unidos, si Estados Unidos baja más o 2 veces o más y Europa termina subiendo tipos, pues vamos a ver un euro más fuerte y un dólar más débil. Y por tanto, pues nos conviene estar protegidos. En la medida en que haya divergencia respecto a ese escenario, y lo iremos viendo, y ese escenario, y recuerdo un poco la tesis también, mientras esté Trump en el poder empujando por un dólar débil, es como ponerse enfrente de un tren mercancías que te intenta arrollar. No tienes muchas posibilidades de ganar en esa apuesta, ¿no? Hoy por hoy seguimos viendo que es así. Y es la tesis con la que Powell empezamos. cambiando en mayo, cambiando Es un pato cojo en ese momento, en mayo aparece otro, él desaparece, se nombra en enero previsiblemente el nuevo, de un tono seguramente proclive a bajar más los tipos de esa una vez que ha dicho Powell ayer. Pero bueno, en definitiva es esta tesis de que Trump no quiere desde luego que se aprecie y de hecho quiere que se debilite, que le salga más barata la factura de los intereses de su monumental deuda, entre otras cosas, ¿no? Por tanto, de momento seguimos en la misma tesis como principio de año, vamos a ver si dura todo el año y vamos a ver esas dos tendencias también. Muy bien. Si no tenemos más, que yo creo que no nos da tiempo a más, solo una pincelada que nos hemos dejado antes pendientes de comentar también en Venture Capital es la incorporación, bueno, de hecho en la gestora, la incorporación de Juan Antonio, que está por aquí conectado, en la posición de marketing. Ya lo comentamos en el webinar del mes pasado y bueno, dar la bienvenida a Juan Antonio. Y poco más. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y hasta el segundo jueves de enero a las 5. Exacto. Muy bien.